Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Hemos llegado al día número 7, nuestra jornada devocional con el libro La Armadura de Dios. Queremos compartir en esta mañana la lectura del libro y también el desafío de cumplir las actividades de cada día. Muy bien, queridos hermanos, el capítulo 2 del libro, como estamos señalando cada día, como objetivo saber cómo orar cuando no tenemos ganas de orar. A veces nos sucede, no hay ganas, no hay tiempo, no hay motivación, estamos cansados o diferentes aspectos que el, impiden que nosotros podamos orar con ese anhelo que quisiéramos sentir. Entonces el consejo es para ti, querido hermano, nunca dejes que tu oración se transforme en una simple repetición de palabras aprendidas casi de memoria. Nunca, nunca dejes que tu oración se transforme en una oración, en una repetición de palabras casi repetidas de memoria. En este día número 7, vamos a tratar acerca de la victoria de Pablo. Ayer leímos en el texto bíblico cómo Pablo expresa esa lucha interna que sufre en su corazón, al punto de a veces sentir que la muerte es un anhelo, una espera para que esa situación acabe. Llega al punto de decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahora vamos a explorar cómo es que Pablo, en medio de esa lucha, en medio de ese sentir, de esa expresión profunda del sentir que expresa en ese texto, él logra la victoria. El secreto de la victoria de Pablo. Pablo descubrió el secreto de la victoria. Y él puede enseñarnos a vencer la lucha que enfrentamos cada día con el enemigo. Al final de cuentas, el apóstol afirma que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta cita está en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Jesús amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Querido hermano, querida hermana, tú eres parte de esa iglesia gloriosa. Volvamos al capítulo 7 de Romanos. En ese capítulo, Pablo describe la lucha terrible entre las dos naturalezas, la de Cristo y la naturaleza antigua o pecaminosa. El apóstol es claro al decir en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Imagínate la lucha que está sufriendo el apóstol Pablo.
Ahora, ¿quién es ese pecado que mora en mí? Según la descripción que hace Pablo. ¿De quién habla? ¿Acaso él ya, tú te preguntarás, ¿no? ¿Acaso él ya no estaba convertido? Era el apóstol Pablo, el gran misionero de la iglesia apostólica. ¿Acaso no estaba convertido Pablo? Sí, la respuesta es sí, estaba convertido. Y la pregunta, la repregunta ahora sería, ¿cómo entonces Pablo dice el pecado que mora en mí? ¿Qué significa esto? Entonces ahora deja que el mismo Pablo te explique. Él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué ley? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay, tú te tienes que graficar. Quizás esta experiencia es la que tú no lo entiendes, pero estás viviéndole. Según el hombre interior me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. El hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley, veo otra ley en mis miembros. Y esa otra ley se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la expresión de Pablo para decir, para poder explicar que lo que quiere no lo hace, sino lo que no quiere, eso hace. Míreme, sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, o explicando ya lo que el apóstol Pablo trata de hacernos entender. Él habla de dos naturalezas y tú tienes que entender. Pablo está hablando de dos naturalezas. Estas dos naturalezas luchan dentro del cristiano, en este caso de Pablo y en tu caso también. En mi caso también. Hay dos naturalezas que luchan dentro del cristiano. A una, Pablo le llama el hombre interior y a la otra, la ley de mis miembros. Cada una quiere tomar el control de la vida. A la primera, al hombre interior, le gusta estudiar la Biblia. Le gusta orar. Le gusta andar en los caminos de Dios. Mientras que a la otra, la ley de mis miembros, dice Pablo, no le agrada los asuntos del espíritu y solo se deleita con las cosas de este mundo. La aflicción espiritual, querido hermano, que hoy estás sintiendo es resultado de esa lucha. Hay una parte dentro de ti que desea buscar a Dios. Esa parte llora cuando fracasas, se arrepiente, sufre, promete que nunca más va a fallar. Pero al mismo tiempo hay dentro de ti esa otra parte que se deleita en vivir lejos de Dios. Es hipócrita, mentirosa, le gusta aparentar, le encanta mostrar su lado santo delante de las personas, pero en verdad no estudia la Biblia, ni ora cuando está solo. Esa es la otra ley que dice la ley de mis miembros. El hombre de pecado, ¿no? La naturaleza pecaminosa
Tu corazón es el campo de batalla y tú estás allí entre estas dos naturalezas. Allí estás tú sin saber a dónde ir. Quieres servir a Dios y al mismo tiempo quieres agradar a los deseos de la carne. ¿Qué harás? ¿Hay esperanza? ¿Podrás ser salvo viviendo así? Un día Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado, dice según el apóstol Pablo, conforme a los deseos engañosos. Él sabía lo que tenía que hacer. No creo que él se atreviera a escribir este consejo si no estuviera personalmente dispuesto a vivirlo. Pero se confrontaba con la naturaleza carnal que se resiste a buscar a Dios todos los días. Esa naturaleza carnal que dice, no, ya es suficiente, mira, ya he estado varios días, un día que faltes, no va a pasar nada, ya después retomas. Además, y esos además, y esas opciones que te da, te alejan de la realidad de buscar al Señor y entonces te ganan. En la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa es fuerte y a veces te gana. Pablo, en su experiencia, nos narra que él vivió años de cruenta lucha espiritual. La experiencia de Pablo, narrada ahí en Romanos capítulo 7, narra una lucha terrible entre estas dos naturalezas. Y esa naturaleza pecaminosa no le gusta orar, no le gusta estar cerca de Dios. Pero la naturaleza santa, espiritual, el hombre interior, guiado por el Espíritu Santo, la nueva naturaleza según Dios y según el Espíritu Santo, quiere hacer lo correcto. Y tú estás en esa lucha también. Hoy estás aquí porque ese hombre interior, esa naturaleza nueva que Dios te dio, te ha dicho que vengas para participar de los 40 días de preparación. Pero el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa te dice, no, no, mira, tienes sueño, estás cansado, tienes mucho que hacer, son muchos días. Basta con 7 días, ya con este día ya completas 7. Además, siempre se ha hecho semanas de oración. ¿Cuándo se ha hecho 40 días? Y ahí viene la lucha. Y cuando vas a orar, dice, la naturaleza, según Dios, dice, hay que orar, hay que estar allí con Jesús, hay que tener ese compañerismo con Jesús. Mientras la otra naturaleza dice, no, si ya sabes, Jesús sabe que tú estás allí, ya no, mira, y te pone muchos obstáculos, el sueño, te olvidas lo que estás orando, te deja la mente en blanco, te quiere llevar a otras cosas. Entonces ahí está la lucha. Pablo vivió esa cruenta lucha espiritual, pero al final de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira lo que está diciendo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe.
he peleado la buena batalla. Él quiere decir que a pesar de la lucha, a pesar de las dificultades, a pesar de lo duro que es el camino, la victoria es segura. Y si Pablo la alcanzó, aunque en un momento de su vida hubiese pensado que la muerte era la única salida, tú también, querido hermano, tú también, querida hermana, querido joven, señorita, todos los que están aquí, tú también la puedes alcanzar si descubres el secreto de Pablo. ¿Cuál fue ese secreto? ¿Cuál fue el secreto de Pablo? Él lo comparte en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Allí dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿te das cuenta cómo en la mente de Pablo está clara la existencia de dos personas dentro del cristiano? ¿Te das cuenta? ¿Reconoces en la experiencia de Pablo que tu experiencia es similar y hay la lucha de dos personas dentro de ti? Pablo habla del viejo hombre y del nuevo hombre. En realidad, la única salida para el problema del cristiano, escúchalo bien y entiéndelo bien, porque de esto depende lo que vas a lograr los próximos días. La única salida para el problema del cristiano es conservar a la vieja naturaleza en estado cadavérico hasta la vuelta de Cristo. Tú tienes que conservar a esa naturaleza, pero en estado cadavérico hasta la venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, recién Él podrá expulsar a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa, y podrás librarte. Es decir, la lucha es hasta el final. Hoy hemos aprendido que a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros no le gusta estar a solas con Jesús, y que la única salida para mantenerlo en estado cadavérico es justamente pasar tiempo a solas con Jesús. Tú tienes esa lucha. Existe esa lucha cruenta en ti. Y sabes cuántas veces te esforzaste, cuántas veces procuraste, cuántas veces comenzaste una reforma en tu vida. Pero esa vieja naturaleza trató de destruir todos tus planes según Cristo. Ahora has entendido que la única salida es que conserves a esa vieja naturaleza en estado cadavérico. Es decir, que tú te esfuerces en mantener esa comunión con Jesús, que pases tiempo a solas con Jesús. Cuando tú más tiempo pasas a solas con Jesús, tu vida se va a fortalecer y la naturaleza pecaminosa va a morir. Cuando tú te separas de Jesús y caminas solo, esa naturaleza pecaminosa se alimenta, revive y se hace fuerte y daña tu experiencia religiosa. Por eso hoy acepta, toma la decisión, hoy toma la decisión de pasar tiempo, mucho más tiempo
a solas con Jesús. Hoy toma el desafío, querido hermano, de por lo menos un día en esta semana, salir a la naturaleza o al aire libre. Según sea el lugar donde vives, y caminar en un lugar solitario para conversar con Jesús. Caminar con Jesús y conversar con Jesús. Y mientras caminas, cuéntale a Jesús todo lo que está en tu cabeza y todo lo que estás sintiendo, todo lo que te preocupa y todo lo que alegra tu corazón. Si no hay gente a tu alrededor, habla con Jesús en voz audible. Y si hay gente, háblale mentalmente, pero siempre sin agradecer ni pedir nada. Hoy es un buen día para caminar y pasar tiempo a solas con Jesús. A continuación, vamos a tener un tiempo de 20 minutos donde tú vas a conversar con Jesús y vas a planificar esa salida a solas con Jesús. Y mientras oras, por favor, querido hermano, mientras oras, pide al Señor que te dé la fortaleza para perseverar y mantenerte siempre en comunión con Él.